8:45, el foro de Davos centra gran parte de la atención. Rubén Gisbert, abogado, jurista, activista por la democracia. Rubén, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, José, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué nos está poniendo encima de la mesa? ¿Qué estás viendo en esa primera jornada de Davos? ¿Y cuáles son los objetivos de este 2024? Bueno, hay que verlos entre líneas, pero ¿por dónde camina este Davos 2024? Hombre, en el caso de España estamos viendo movimientos cada vez más tendentes al control de los medios de comunicación. Recordemos que hace nada se acaba de aprobar la mal llamada ley influencer, la nueva ley de comunicación audiovisual, que contempla a los divulgadores independientes en Internet como si fueran propios medios de comunicación, ya por una serie de requisitos establecidos. Va a tener la potestad discrecional y unilateral de sancionar directamente administrativamente a toda persona que se dedique a dar su opinión en Internet, y lo va a hacer con una categoría y con unos rangos que dan pánico y pavor, porque realmente esto va a cercenar de todas el último isótope de libertad que queda en Internet, del cual vosotros también sois una gran muestra, que es la opinión y la divulgación independiente en Internet. Y para mí esto es lo más grave que estamos viendo, un cercenamiento constante y absoluto de las libertades, y en particular de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento, sin las cuales es imposible luchar por nada en nuestro país. A partir de ahí escuchamos mucho de guerra de Ucrania, guerra de Ucrania, guerra de Ucrania, sobre todo de von der Leyen, aunque también de Stoltenberg. ¿Crees que está subiendo otra vez, que está escalando la tensión a nivel internacional con el capítulo especial de la guerra de Ucrania, no tanto por Oriente Medio ahora? Bueno, al final hay que tener en cuenta que la guerra de Ucrania ha sido un episodio muy desgraciado que hemos vivido en Europa desde hace ya muchos años, desde el Maidán de 2014, la guerra civil ucraniana. Pero la trágica invasión rusa, que fue la puesta de tensión por parte de Estados Unidos y de la OTAN, ha sido un rotundo no, un fracaso y una catástrofe, desde luego, para el pueblo ucraniano. Se estima que más de medio millón de personas han perdido ya la vida. No hay ningún avance en ninguno de los aspectos, más que para los intereses económicos de ese bloque, que han conseguido hasta cierto punto, aunque no lo consigue realmente, porque, por ejemplo, España compra diésel como a Marruecos, etcétera, etcétera, ser el hegemón energético de Europa e intentar pues frenar a China con sanciones, con medidas para bloquear, en vez de decir, bueno, vamos a ser mejores, vamos a ser competitivos, vamos a tener el plato en la mesa con lo que realmente sabemos hacer. Y es una estrategia caduca, vetusta, crónica, equivocada, que nos está arrastrando a todos nosotros, ¿no? Y desde luego, en primer término, y desgraciadamente, el pueblo ucraniano, que obviamente no puede vencer una guerra de desgaste contra Rusia, eso lo sabíamos todos, desde el primer momento, el momento en el que Rusia invade Ucrania con 20.000 efectivos, cuando ya Hitler, en el año 41, invade Polonia con 60 divisiones y 1,5 millones de personas, de soldados. Todos sabíamos que la apuesta de Rusia era abrir varios frentes e intentar una guerra de desgaste que, desde luego, prácticamente el pueblo ucraniano, mejor dicho, el gobierno del señor Zelensky, porque el pueblo ucraniano está dividido en esta guerra desde hace ya muchos años, jamás va a poder ganar. Pero de poco o nada le interesan los agentes internacionales, a pesar de que durante 2 años nos han estado bombardeando con cuestiones morales que ahora han perdido. Para mí, lo más grave es que estamos en un bloque que ha perdido la batalla moral. Decía Sun Tzu que las guerras son una contienda moral que se desarrolla en los templos antes que en los campos de batalla. Bueno, pues ahí nosotros hemos perdido. Hemos perdido porque durante 2 años llevamos diciéndole al mundo que lo que está haciendo Rusia está muy mal, que va en contra del derecho internacional, que va en contra de los derechos humanos, que va a hacer ahora mismo Estados Unidos y Reino Unido, bombardeando a los hutíes en Yemen por una cuestión de simple interés económico y mercantil con Arabia Saudí, con sus socios comerciales en la península arábiga. Entonces, cuando tú pierdes la posición moral, es cuando estás robando, cuando estás abocado a una decadencia en la que desde luego nos encontramos. Y la punta de lanza de decadencia, en los que más la estamos sufriendo, somos los vasallos de esa esfera, que son los europeos. Davos siempre es un momento de repunte, sobre todo ahora, en estos años de la Agenda 2030. Tenemos el euro digital a punto, tenemos la wallet digital a punto. ¿Por dónde crees que va a caminar, una vez que pase estas 2 primeras jornadas, el debate alrededor de esa seguridad supuesta
y libertad en el entorno del Foro de Davos, que hace 8 años lanzó ese famoso mensaje de no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Por dónde crees que puede caminar este año con el avance de la inteligencia artificial, del euro digital, de la wallet digital? ¿Por dónde crees que puede ir? Hombre, yo creo que también, así como con las últimas declaraciones de nuestro presidente Sánchez en referencia a Davos, hay que entender una cosa fundamental, es en qué se basa la política europea, particularmente la española, en la que depende, digamos, de esta esfera, ¿no?, de este bloque. Se basa en el sometimiento económico a través de la deuda constante y perpetua. Es decir, España y la gran mayoría de países europeos sobreviven, o mejor dicho, gracias a que cada año se nos dan 70.000 millones y cada día se aumenta nuestra deuda pública. Cada día se nos da un dinero que ya sabemos, junto con el 1,5 billones de España, que no vamos a poder devolver. Se va creando así una dependencia perpetua, constante, absoluta, que, de acuerdo con lo que la gente que hemos tenido el mínimo interés en estudiar economía y economía política, sabemos que es insostenible y que en ciertos momentos, entre ciertas vicisitudes, pues iba a llevar a inflación, de acuerdo con la situación actual económica, a esta inflación, como vosotros también analizáis correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, este bloque cree que puede soslayar, que puede bordear esos problemas con la tecnología. Y con la tecnología, por ejemplo, de la CBDC, que va a poder establecer una fecha de caducidad para algunas monedas, lo que va a permitir a voluntad la fluctuación de la masa monetaria sin que las complicaciones técnicas de la FIDE actual. Y desde luego yo considero que en ese aspecto estamos nuevamente siendo pertinaces en el error. La tecnología no creo que deba estar para, digamos, poner para poner un soporte vital, perdón que no me salía la palabra, a un organismo que ya se ha demostrado muerto, que ya se ha demostrado ineficiente, que ya se ha demostrado que es un Estado fallido, ese modelo. Y creo que de lo que debe estar al servicio es precisamente de la competitividad. Tiene que estar al servicio de que cada vez seamos más competitivos con otros países, que podamos tener una posición preponderante propia en las cuestiones internacionales, pero ni Davos, ni el gobierno de España, ni desde luego todas estas, ni el FMI, ni el Banco Central, ni Christine Lagarde están pensando en absoluto en eso, en absoluto están pensando en apuntalar y en mantener la arquitectura institucional, económica y política que ellos han construido, porque de ella viven muy bien, por supuesto. En ese entorno, ¿cómo puede protegerse el ciudadano, las empresas, de un entorno tan complicado para los intereses generales, no los particulares, que eso están salvaguardados? Bueno, todo que están salvaguardados, habría que verlo. Yo creo que realmente en Europa tiene que haber un despertar. Y en algunos países, como en Alemania, hay ya voces críticas sobre esto, que ya, digamos, el sistema que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, que se ha estirado y se ha querido cada vez más intentar amoldar a circunstancias y a posicionamientos políticos más actuales, está caduco. Y el fundamento es muy sencillo. Europa tiene que ser independiente, tiene que tener su propia voz y tiene que tener una adecuación de sus instituciones y una adecuación de sus estados a las circunstancias políticas y económicas actuales. Y también debería hacerlo Estados Unidos, no dependiendo tanto de las energéticas, no dependiendo tanto de las armamentísticas, para centrarse en otros caminos que fue los que exploró, por ejemplo, Donald Trump. El peligro que yo veo en todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Israel, en Palestina, es que ir en una política internacional controlada por un hegemón o por una gente que quiere ser un hegemón, como es Estados Unidos, que se demuestra que no es la que el resto de países, el resto de potencias internacionales quieren de cara al siglo XXI, repito, nos puede dejar en una posición que nos está dejando de desventaja, fuera del juego, y estamos perdiendo una oportunidad. Aquí ni China, ni India, ni Rusia están ahí, y desgraciadamente, si seguimos siendo pertinaces en el error, vamos a vernos arrastrados en esa deriva.
Espero que no se les ocurra intentar echar toda la carne del asador para lo que queda de año antes de que Donald Trump llegue, si todo se desarrolla como nos parece, como los analistas consideramos, Donald Trump llegue nuevamente a la Casa Blanca, porque desde luego Donald Trump sí entendió y sí entiende esto y sí entiende que tiene que haber un cambio de paradigma que no se base en la defensa y en la policía del mundo por parte de Estados Unidos, sino que se base en ser competitivos y en quitar y en suprimir todo aquello que sea superfluo y apostar por una nueva política que esté dirigida precisamente a ser competitivo con China, ser competitivo con India, ser competitivo con Rusia, etcétera, etcétera. Y España y Europa, desde luego, no están ahí, por desgracia, pero tienen que hacer esa reflexión. El problema, nuevamente, es que, respondiendo a tu pregunta, eso creo que no va a pasar en Europa hasta que los ciudadanos no obliguen a ello. Hasta que los ciudadanos europeos, y particularmente los españoles, no planteen una serie de exigencias y pongan en un brete a la clase política, esto no lleva vises de cambiar en absoluto. Muchísimas gracias, Rubén Gisbert. Buen día y buen negocio. Gracias por toda la fotografía. 8:56 de la mañana. Hay